Entonces, gracias. Ok. Señores, me van a disculpar si de repente en ciertos momentos yo apago mi cámara, pero voy a seguir hablando, sino que tengo un pequeño problema por acá, pero igual voy a seguir conversando con todos ustedes. Estoy aquí, solamente que en ciertos momentos apago la cámara. Ok, señores, empezamos. Para el tema de administración de archivos, necesitamos que sí o sí tengamos ya sepamos el tema de los procesos y procedimientos archivísticos. No podemos hablar de administración de archivos si no se tiene claro el tema de los procesos y cómo organizar un archivo. Un archivo organizado es más o menos lo que estamos visualizando en estos momentos, en el que se han implementado todos los procesos y procedimientos correctamente. Ya hay un dominio de la teoría archivística y también de la práctica. Entonces, el módulo del día de hoy, que estamos empezando todo el mes de marzo, va a tratar de cómo administrar un archivo y para ello tenemos que también tener bastante conocimiento de la teoría en específica y van a haber también clases prácticas. Ya van a ser los últimos talleres, van a ser las últimas clases, van a ser talleres. Señores, entonces, ¿qué necesitamos para tener un archivo organizado? ¿Y qué no necesitamos para tener un archivo desorganizado? Porque esta imagen no es un archivo organizado. Tal como les comentábamos en anteriores oportunidades, el archivo desorganizado pues facilita a que se encuentren eh, problemas más que soluciones. Vamos a encontrar que está asignada la documentación, que no vamos a encontrar si solamente son documentos archivísticos, sino también son documentos tipo libros, periódicos, boletines, papeles en blanco y quizás hasta basura, disculpen, pero suele suceder. Eh, por supuesto que casi nadie sabe qué es lo que hay. Existe pérdida de documentos, la documentación llega como puede, no hay un alma, no hay un inventario, es el lugar de donde todo el mundo entra y deja los documentos abandonados, ¿no? Todos llegan y abandonan. Esas situaciones lamentablemente ocurren, no solamente en Lima, sino también en todo el Perú. Desorganización, deterioro, existe demora, niegan la información, vienen documentos por transparencia a las instituciones y simplemente la institución va a empezar a decir que no se encuentran los documentos, cuando lamentablemente sí se encuentran los documentos, sino que están abandonados en imágenes como las que acabamos de ver, ¿no? Y obviamente que el tema de que no cualquier trabajador quiere ingresar a trabajar ahí porque tiene miedo a a contagiarse de diversas enfermedades. Por eso hasta el tema de salud ocupacional tiene que ingresar en este tema. Entonces, pues tal como les comentábamos, ¿cómo organizamos un archivo? Obviamente ya la respuesta ya la hemos dado en anteriores oportunidades, aplicando los procesos y procedimientos archivísticos al tales como los recordamos: organización, descripción, valoración, selección, conservación y servicio, ¿no? Ya los hemos visto. Si hay alguna duda, igual estamos para prestos a apoyarlos. Si hay cualquier pregunta al respecto, los vamos a absolver. Sin embargo, estamos enfocados ya en el tema de administración. Ya hemos visto todos estos temas que son netamente procesos y procedimientos archivísticos, como los que estamos visualizando. Estos son procedimientos archivísticos. Mientras que los primeros eran procesos, estos son procedimientos archivísticos ya que tienen que ver ya con el post, después de un proceso, ¿no? Después de un proceso de organización y descripción, empezamos a hacer una transferencia. Después de un proceso de valoración y de selección, empezamos a hacer el tema de eliminación de documentos. Entonces, salen después de un proceso archivístico. Entonces, acá en Perú ya existía la norma de administración de archivos desde el año 86. Desde el año 86, la 01 del Sistema Nacional de Archivos ya nos hablaba de que hay niveles de archivos. Por lo tanto, debemos de identificar a estos archivos como tales dentro de nuestra entidad. Y también nos indicaba que hay una oficina y hay un grupo de personas que son los que van a comandar todo este trabajo. Sin embargo, en el año 2019 se actualizó la norma y la última actualización nació en el año 2023. Repito, creo que ya lo he dicho en algunas oportunidades, en el mismo Archivo General de la Nación, a pesar de que somos la entidad que ha emitido la norma,
hay muchas discreción en hacer esta clase, ¿sí? No todos en el archivo generación quieren hacer esta clase porque la norma ha tenido, ¿por qué no? Lo voy a decir, ha tenido algunas fallas. Y entonces, para muchas personas que por primera vez leen o interpretan esta norma, se les complica. Por ende, yo siempre hago alusión o siempre retrocedo en el tiempo, invoco la del año 86, invoco la del 2019, y entonces, entendiendo ya esas normas anteriores, es que se te puede hacer muchísimo más digerible, más entendible esta directiva nueva, la del año 2023. Porque digamos que los términos no han quedado muy claros. Quizás cometieron el error de pensar de que ya dominaban todas las anteriores normas. Y hay muchas personas que por primera vez entran al mundo archivístico y están entrando con esta norma, pues se les complica. Entonces, siempre tenemos que explicar cómo se decía antes o qué era realmente la norma anterior para que puedas comprender tranquilamente esta norma. Entonces, particularmente para mí no tengo ningún problema en hacerlo. Soy creo que una de las unas, dos o tres personas en todo el Perú que no nos hacemos problemas con esta norma. Pero como les comento, tendrían que haber leído las anteriores y ya aplicar las anteriores para perfectamente comprender esta norma. Entonces, esta norma, tal como la estamos visualizando, es para disponer los lineamientos de la administración de archivos y su implementación del sistema institucional de archivos dentro de la entidad. La norma nos llama a la reflexión de que debemos ya de una vez el archivo central posicionarse como tal dentro de su entidad, como una oficina. Esa es la meta. La meta es que seamos ya una oficina en estructura orgánica. La meta no es suficiente con que me organicen los archivos. La meta es que ya sean empoderados como una oficina como tal. Entonces, siempre nos han dicho muchas veces, Chile, pero es una directiva, ¿es suficiente? Durante la clase vamos a ir viendo que sí, es más que suficiente porque también tenemos una ley que nos respalda. Entonces, esta directiva, vamos por partes. Esta directiva también nos establece que el archivo central no está solo, está integrado y forma parte de un sistema institucional que tiene responsabilidades, hay procesos, hay procedimientos, hay instrumentos que se tienen que elaborar y funciones que se tienen que cumplir. Entonces, un poco que se ha querido aclarar el panorama en todo el nivel sistema institucional de archivos, que existen funciones, porque a veces asumen, yo tengo función, yo soy archivo, ¿y por qué tengo que hacerte caso? Si yo soy archivo de gestión, mi jefe es otro jefe. Yo no pertenezco a tu sector, a tus funciones. Sí, sí le pertenece. Entonces, un poco de esto trata la norma. A, uniformizar criterios para que de alguna otra manera todos entendamos que técnica y normativamente en el ámbito archivístico, dentro de una entidad, todos van a depender del archivo central. Técnico y normativo. Ahora, administrativamente, cada archivo de gestión, cada archivo periférico, cada archivo dentro de una entidad pertenece a su jefe inmediato, por supuesto, el de personal, el de abastecimientos, el de presupuesto, el de logística, el de tesorería, pertenecen y dependen de su propio jefe inmediato, por supuesto, pero técnica y normativamente en el ámbito archivístico dependen del archivo central. Entonces, esta norma, tal como les comentaba, se aplica en todo el Perú en todo lo que es administración pública como tal. Se aplican costas y reservas. No solamente se aplica en Lima, se aplica en todo el Perú. No es para solamente municipalidades, es para todos los sectores. Municipalidades, hospitales, gobiernos regionales, ministerios, superintendencias, castrenses, entidades paraestatales, mixtas, como se les decía antes, para todas ellas se aplica, no es ninguna que al mencionar el artículo del 1 al 7, pues están involucrándose todas las entidades públicas del del sector público. Responsabilidades. Aquí ya a partir del 2019, por eso invoco a la anterior norma, ya han sido tres, pero en esta ocasión vamos a hablar de la que está vigente. Desde el año 2019 ya se entendía que como responsable principal es la máxima autoridad de la entidad, porque es el que tiene que asignar los recursos, es el que tiene que dar la política dentro de la entidad para que se cumplan las normas.
Ya existen las normas del Sistema Nacional de Archivos, existen estas leyes, creo que ya las hemos visto en anteriores clases, leyes en las que se menciona el por qué los archivos son importantes. Entonces, al de existir más de una ley y como 20 directivas archivísticas, pues el titular es el que tiene que dar la política de apoyo a su propio personal para que se implemente el sistema institucional de archivos. Entonces, en el caso de los oficinas, llamadas anteriormente secciones, ahora en las últimas normas de servir ya se hablan de las unidades de organización. O sea, en pocas palabras, el personal de las oficinas, el titular, el jefe inmediato de cada oficina, el gerente, subgerente, director de cada oficina, también va a ser responsable de su propia documentación y por ende tiene que planificar, implementar y dirigir el controlar todo lo que tenga que estar relacionado al sistema institucional de archivos. Entonces, en este sentido, este nivel de archivo eh, tiene que tener, por lo tanto, también a un personal propio archivístico. Entonces, si bien es cierto, el jefe de tesorería tiene trabajadores, también se debe de considerar, ¿por qué no? Considerar que uno de sus trabajadores también administre y vea y vele por el tema de los archivos de su oficina, o sea, el famoso archivo de gestión. Ahora, el tema de los titulares y responsables de las unidades organizacionales, ¿no? También deben de dar cumplimiento y el mismo propio el personal de las propias oficinas. En este caso, como les comentaba, las secretarias, los técnicos, los asistentes son los que tienen que llevar. Ok, entonces avanzamos. Entendamos que ya estamos en el tema de administración de archivos. Vamos a ver algunos términos básicos, pero vamos a agregarles más funciones. Entendamos que ¿qué es un archivo, no? Es el órgano de administrativo o local que acopia, conserva, administra, organiza, describe toda la documentación que se genera de la actividad humana. También se define como un fondo organizado. Tiene que estar organizado los documentos, si no, no es un archivo. Tiene que estar accesible, tiene que tener inventarios. Por lo tanto, recién yo lo puedo considerar archivo. Mientras tanto, es un almacén, es un depósito. Tiene que estar organizado porque ahí es que ahí van a entrar las consultas y las demandas de requerimiento de información. Entonces, señores, en el Perú existen 6 niveles de archivos, tal como según las últimas normas que se han mencionado. En México hay 8, por si acaso. Perú tiene 6. Y hay un nivel de archivo que es controversial, lo menciono, es el archivo periférico. El archivo periférico es único de Perú, ¿ah? Ni en China, y estoy hablando serio, ni en China, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Australia, África, Oceanía. No, no, no. Solamente es un Made in Perú, hecho en Perú. ¿Por qué es controversial? Porque no existe, no tenemos mucha literatura sobre el respecto, solamente la literatura peruana. Y vamos a explicar un poco el por qué. Este archivo, les comento, en el año 86 se mencionó, se creó, quien habla y he dado charlas desde los años 90 a la fecha, y en el año 2019 deja de existir. La directiva del año 2019 lo elimina. Sin embargo, la gestión que estuvo en el AGN en el año 2022-23 consideró que sí era importante eh, volverlo a considerar, pero aclarando un detalle, ¿no? Que fue el detalle por el que el año 86 se creó. Y eso lo vamos a explicar ahora. A ver, un momentito, empezamos. Sin embargo, antes de empezar, me estaba olvidando, eh, en todas las instituciones públicas, si bien es cierto, existen 6 niveles, no es obligatorio que en todos los tengamos los 6 niveles, ¿ah? Por si acaso. O sea, en toda la administración pública son pocas las entidades que logran tener estos 6 niveles, por no decir casi pocos, contados. Un- ¿Quién tiene los 6 niveles? Pues tiene el Archivo General de la Nación, los archivos regionales, sí. Pero la municipalidad de Caraballo, la municipalidad de Sullana, el hospital de Chiclayo, ¿lo tendrán? Pues no, no necesariamente. ¿Qué tienen sí o sí una entidad? ¿Qué niveles de archivo? Una entidad común y silvestre, una entidad no, que está en todas partes del Perú, costas y reserva, sí o sí vamos a tener estos niveles. Sí o sí. Entonces, no se asusten, no se sorprendan cuando me dicen, Shirley,
yo no tengo este nivel, que lo voy a crear, ¿ya? Voy a crear el archivo periférico, voy a crear el desconcentrado. No es obligatorio, señores. No es obligatorio crear los 6 niveles. Suficiente con que tengas estos dos, no más. No se desesperen por los otros niveles de archivo, porque se aplican en ciertas y determinadas características. Con ciertas características lo creas. Si no cumples con esas características, ni te esfuerces. Suficiente con que todos tenemos oficinas con documentos, tesorería, personal, abastecimientos, logística, órganos de línea, llamados archivos de gestión. Y también todos tenemos sí o sí un archivo central, porque es el que comanda y dirige toda la gestión dentro de la entidad. Entonces, empecemos que es un archivo de gestión. El archivo de gestión, tal como lo visualizamos, es el que se encuentra en las oficinas, ¿no? Y que se custodia los documentos de los últimos años, por lo general, y que todavía está en consulta. Esto es, ténganlo en cuenta. Archivo de gestión significa documentos en consulta y que se están usando. Por lo tanto, todavía estamos hablando de los últimos años. Tranquilamente estamos hablando de los últimos 5 años. Tranquilamente. ¿Habrán archivos de gestión de 10 o 15 años? Sí, sí los hay. Sí hay archivos de gestión de 10 a 15 años porque es su naturaleza propia, sé que se necesiten los documentos constantemente. Por ejemplo, la Oficina de Control Interno a veces tiene archivos de gestión de 15 años ahí, de 10 o 15 años y hasta 20, y no los sueltan y ellos todavía los siguen revisando. Existen. Ahora, un detalle, el archivo de gestión no es pequeño. No hay un tamaño específico para el archivo de gestión. Repito, el archivo de gestión puede ser grande. Conozco hangares de archivo, que son archivos de gestión. O sea, no asocien ni que es pequeñito. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque he escuchado muchas veces en algunas partes del Perú que han asociado el archivo de gestión como si fuera un armario, y eso no es, o sea, no tiene nada que ver el tamaño del archivo del archivo. A ver, me hacen una pregunta. Buenas noches, señores. Ok. Entonces, señores, el archivo de gestión es el responsable de organizar, conservar y usar los documentos que se reciben y se producen para ser luego transferidos al archivo periférico o central. Entonces, tal como visualizamos, es un armario, es una gaveta, puede ser tus cajones, puede ser una estanterías, puede ser un cuarto, puede ser un hangar, sí, y es un archivo de gestión porque son de los últimos años. Entonces, ahora, esta directiva de la 01 del año 2023 asigna funciones y eso fue lo que fue algo bueno porque ya se dejó claro qué hace cada nivel de archivo. Entonces, tal como lo estamos visualizando, cumplir con las normas, administrar los documentos archivísticos que se producen, organizar los documentos de acuerdo a las series documentales, conformar las unidades simples o compuestas, o sea, identificar los expedientes, identificar y proponer series documentales al archivo central, foliar los documentos para su transferencia, eso que quede claro que es el archivo de gestión quien lo folea, transferir los documentos al archivo central, de acuerdo a los periodos de retención del PCDA o cronograma de transferencia, garantizar el acceso a los documentos archivísticos en soportes físicos, controlar el servicio archivístico y acceso a los documentos archivísticos bajo su custodia, elaborar instrumentos de archivístico, tales como inventarios y otros que establezca. Hay partes en estas funciones que los harán solos, ¿sí? Y hay partes que los harán acompañados o dirigidos o con acompañamiento del archivo central, por supuesto. Decir que el archivo de gestión lo va a hacer todas estas funciones solos, eso sería mal, sería no es lo correcto, porque hay que dar pautas. ¿Y quién tiene que dar las pautas? El archivo central. El archivo central le dará pautas al archivo de gestión para que empiece a organizar cómo hacer la foliación, cómo llenar los inventarios. Por supuesto, el archivo de gestión tiene que recibir el asesoramiento constante del archivo central.
Entonces, entendamos que para ello, entonces la oficina debe de gestionar siempre la capacitación de su propio personal de los archivos de gestión y considerar con el tema de la gestión y dotación de recursos, ¿no? Tales como equipo, mobiliario, materiales, para que funcione correctamente el archivo de gestión. Entonces, ya se asigna también funciones a los propios jefes de esas oficinas, que sí, puedes pedir presupuesto, por supuesto, y eso que quedó claro en esta directiva, tienes una directiva que te ampara para que pidas presupuesto para tus archivos de gestión. Porque a veces vienen los de planificación y presupuesto. ¿Para qué me pides eso? ¿Para qué me pides estantería? ¿Para qué me pides cajas? ¿Dónde dice que yo te tengo que dar plata, presupuesto para compra de bienes, de mobiliario? ¿Dónde dice? En esta directiva, en la 01 del año 2023? Quedó claro en ese sentido. Entonces, el archivo periférico, tal como les comentaba hace un momento, que era el archivo que estaba de alguna otra forma eh, controversial, porque, a ver, nace en los años 80 como tal como dice, menciona, el archivo especializado técnico de una entidad por lo general es un archivo de una oficina que se va a transferir sus documentos en el futuro sí o sí al archivo central. Realmente para mí es un archivo de gestión, siempre ha sido un archivo de gestión, pero tiene una característica, que es especializado. Entonces, cuando se dice que es especializado, se entiende que también perfectamente se puede quedar un poco más de tiempo con los documentos del archivo periférico. Que les dije hace un momento que el archivo de gestión es de 0 a 5 años, quizás un poquito más, pero por lo general es de 0 a 5 años. El periférico no, el periférico tranquilamente sí llega a los 10 o 15 o hasta 20 años tranquilamente, pero y acá sí el archivo periférico, a pesar que se crea, tampoco no tiene la potestad de eliminación de documentos, ni el de gestión, solamente es el archivo central. Sin embargo, tal como de su mismo concepto lo dice, es un archivo técnico especializado. Eh, Quizás algunas personas por ahí, algunos que también dictan cursos de archivo, no explicaron adecuadamente el tema de técnico especializado. En el rubro archivístico, cuando lees a todos los autores archivistas a nivel mundial, ya se había especificado en varios autores que es un archivo técnico, que es un archivo especializado. Entonces, entendiendo que el archivo técnico especializado es aquel archivo donde no hay soporte de papel, sino que el tema de la organización, el tema de la descripción, el tema de la foliación es un poquito más complicada. No difícil, pero es un poquito más complicada. Me voy a demorar un poquito más. Entonces, el archivo especializado es aquel archivo sonoro, audiovisual, de planos, de fotográficos, imágenes, litoteca, mapotecas, videotecas, discotecas de discos, ¿no? Sí, ese es el archivo especializado. Este es el que se entiende oficialmente como el archivo periférico. No se entienda el archivo periférico como aquel archivo que tiene un poquito más de presupuesto y se quiere independizar del archivo central. Sí, señores, nos ha pasado a la GENE muchas veces ese tema, que ciertas oficinas de la entidad X tienen un poco más de presupuesto y bueno, a su archivo de gestión lo decora, lo implementa bonito, le consigue hasta un local especial y le quieren dar una característica específica. Entonces le dicen, vas a ser técnico especializado y por lo tanto voy a gastar más presupuesto contigo y hasta los sueldos de los trabajadores van a ser más que los del archivo central. Sí, señores, ese fue el gran problema. Por eso que en el año 2019 se corta este archivo periférico porque nos llegaba a la GN cantidad de discusiones, parecía el ring del box. Llegaba en el archivo periférico, llegaba el archivo central y se agarraban en unas y nosotros hacíamos de referees ahí, ¿no? Y es que es lógico. Algunos aparentemente profesores, o profesores entre comillas, que no dominan el tema archivístico, les habían hecho creer a ciertas entidades o a ciertos archiveros de que si te independizabas o te
autodenominabas archivo periférico, pues eras el nivel especializado, eras un archivero especialista. Y al ser un archivero especialista, pues cobrabas más y tenías más presupuesto y tenías un archivo bonito. Pues señores, eso es falso. Esto es falso. O sea, aquí, como les comentaba, el archivo periférico es algo raro, es algo de verdad. O sea, crucen la frontera, conversen con cualquier archivero de cualquier parte del mundo y les van a explicar ustedes qué es un archivo periférico y cualquier archivero que se respeta a nivel mundial te va a decir, pero eso es un archivo de gestión. ¿Por qué lo has independizado si eso es un archivo de gestión? Por supuesto. ¿Qué les dije hace un momento? El archivo de gestión puede llegar hasta quizás, hasta 20 años, quizás. Y también puede ser grande, como un hangar. Entonces, a veces muchos asociaban Chile. El archivo de gestión es chiquito y el archivo periférico es grande, ¿no? No, no tiene nada que ver. No, así nunca nació. O sea, particularmente quien habla, yo he dado charlas de archivos periféricos con las tres leyes, normas, la 86, la del 2019 y la del 2023, y nunca hemos dicho eso. No sé en quiénes fue. Nosotros no hemos sido. Personal de la AGN no fue. Fueron personas ajenas que no dominan el tema de las normas y explicaron cómo mejor consideraban el tema del archivo periférico, quizás a su favor. Entonces, este tema del archivo especializado se perdió en el espacio y tiempo cuando este es realmente el archivo periférico. Si ustedes me dicen, Shirley, yo tengo en mi archivo, en mi entidad, bastantes CDs. Yo soy el archivo, por ejemplo, ¿no? La Escuela Nacional de Bellas Artes, y tenemos Pinoteca, una pinoteca gigante. Es un archivo especializado. Somos la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas. Tenemos bastantes CD, DVDs, discos, cassettes de música, videos de cómo se bailaba antes, el Guaylasex, la marinera, etcétera. Entonces sí, y sí lo tienen, perfecto. Yo lo he ido, el año pasado estuve con ellos. Es toda una oficina, es todo un ambiente gigante de diferentes soportes. Ese era un archivo periférico total. Ese sí es un archivo periférico. Me voy al comercio, me voy al diario El Peruano, al archivo fotográfico. Ese es un archivo periférico, por supuesto. Me voy a Ministerio de Transportes, al área de planotecas, a la dirección de planos y caminos, si no me equivoco, ¿cómo se llama? Y y van a encontrar un hangar gigante de 2 pisos de puros planos de muchas obras. Ese es un archivo especializado, eso es un archivo periférico. Me voy a la Superintendencia de Mercados y Valores, que tienen archivos cero papel y que todo es ya digital, ¿no? Todo ya es cintas magnéticas, DVDs, CDs. Por supuesto que ese es un archivo periférico. Entonces, sí existe, pero no es que está en todo el Perú y no es que está en todas las instituciones públicas, está en algunas. Buenas noches. A ver, me hacen la pregunta, buenas noches. Los planos, los manuales técnicos de un equipo de alta tecnología son parte del archivo periférico. Los manuales son soporte papel. Los planos es papel, pero es, digamos, que cumple con otras características. No es, digamos, son dibujos como la pinacoteca. Pinacoteca también son cuadros, son pinturas. Entonces, la información tiene otro soporte, el texto tiene otro soporte. Entonces, no necesariamente es un expediente. No es un archivo periférico el archivo de tesorería. No es un archivo periférico el archivo de personal. No es un archivo periférico el archivo del administrador. No es un archivo periférico el de OSI, por si acaso. Sí, porque eso me ha pasado muchas veces. Shirley, tengo 3 archivos periféricos. Ah, sí, 3, le digo, sí. ¿Cuáles? Tesorería, abastecimientos y personal. ¿Y por qué? Porque son especializados y su personal es especialista en archivo. Anda, no, recién me entero que sí están especialistas en archivo. Sí, eso hemos logrado nosotros. Bueno, entonces, aclarado el tema, que solamente archivo especializado, como lo están visualizando ustedes, es archivo periférico. Entonces, vuelvo a repetir lo que les dije hace un momento. En todo el Perú, solamente 2 niveles de archivo existen. El archivo de gestión y central. Punto. El periférico aparecerá en ciertos momentos. Perú Petro, no Petro Perú, Perú Petro tenía el archivo lítico, que de puras piedritas donde ellos identifican
qué piedra y por la forma de las piedras y las características, color, tamaño, gramaje, etcétera, etcétera, qué piedra tiene ciertos minerales y qué piedra no tiene ciertos minerales y por ende ellos ya saben más o menos qué características y está cerca o no está cerca de la beta del petróleo, etcétera, etcétera. Perfecto, ese es un archivo periférico. Entonces, no se confundan, por favor, porque ha pasado lamentablemente a varias entidades este detalle. Y cuando desapareció en el año 2019 el archivo periférico, pues todos se quedaron en el aire. O sea, y ahora mi archivo, pues tu archivo siempre fue un archivo de gestión. Si tu archivo así sea grandecito, bonito, pero es tan solamente expedientes, es un archivo de gestión. Punto. No se compliquen la vida, es archivo de gestión y listo. Entonces, un archivo periférico podemos, igual también, obviamente, va a usarse cajitas archiveras, también se va a tener sus mismos procesos archivísticos, tener un ambiente, por supuesto. Entonces, también, ¿cuáles serían sus funciones o sus aspectos, no? Teniendo en cuenta que la existencia de sus funciones son más complejas, por supuesto, como el archivo de audiovisual, su especialización de su contenido, de sus documentos archivísticos, tal como el archivo lítico, un contenido de piedras, el archivo de imágenes, el archivo de banco de sangre también. Eh, Tal como lo mencionamos aquí, la especialización y tratamiento del soporte de los documentos archivísticos será una de sus características para que sea considerado como archivo periférico. Y su demanda recurrente de documentos archivísticos y su volumen de almacenamiento que se requiere, porque obviamente se va a requerir por lo general siempre un ambiente aparte, ¿no? Por lo general, no necesariamente, a veces es poquito y no necesitas tener un archivo, un ambiente especial. Entonces, el archivo periférico, tal como se menciona, se constituirá por su complejidad de funciones, por su ubicación geográfica y por su nivel de especialización. En algunos lugares del Perú, el tema del archivo periférico también aparece por temas de geografía. Por ejemplo, digamos que me voy al ejemplo Banco de la Nación, nuevamente. Banco de la Nación tiene el archivo central en Lima, el archivo desconcentrado en Arequipa, Piura, Cajamarca, en las capitales de los departamentos. Pero también tenemos Banco de la Nación en provincias, que la provincia forma parte de la capital del departamento. Y aparte tengo Banco de la Nación en los distritos. Tengo varios niveles. Pero el de la provincia congrega a todo lo de los distritos, ¿no? Eso queda claro, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Dentro de la provincia voy a tener varios distritos. Entonces, ¿el de la provincia tranquilamente puede ser un archivo periférico? Sí, sí, porque va a congregar a toda la información de los distritos de aquella provincia. Entonces, sí se puede dar en ese excepcional caso. Pero si se dan cuenta, este tema no se da en Lima. Este tema se da nuevamente en regiones. Hay temas archivísticos que solamente se dan en regiones, no se van a dar en Lima y capitales. En las capitales de las regiones tampoco se da. Esto se da en las provincias, más que nada, provincias con sus distritos. Pero en este caso solamente es la excepción. Y el nivel de especialización, tal como le decíamos, no es lo mismo organizar documentos, boletas de pago o comprobantes de pago que organizar imágenes, organizar CDs, DVDs, discos. Es diferente. Parecido, pero siempre hay un poquito más de especialización en el tema. Entonces, vemos que el archivo periférico es el responsable de mantenimiento y uso de la documentación de los archivos de gestión que se transferirán al archivo central. Puede congregar un grupo de un archivo de gestión, sí, tal como le decía en el caso geográfico, ¿no? El archivo Banco de la Nación Camaná, es una provincia, va a congregar a todos los distritos de la provincia de Camaná. El Banco de la Nación Guarochirí, que va a congregar a todos los distritos de Guarachirí, a todos los distritos que están dentro de Guarachirí, por la provincia de Guarachirí. Tengo el archivo del Banco de la Nación de Cañete, me va a copiar todos los distritos de Asia, Mala, Lunahuaná, Calango, etcétera, etcétera. Entonces, ahí Aspitia, todos ellos los van a congregar en la provincia de Cañete. Entonces, hay niveles de archivos, en este caso sí se aplicaría, solo en el geográfico, que no está en Lima y no está en las capitales del Perú.
solamente se aplica en provincias, que es muy diferente. Entonces, y eso normalmente se ve con las grandes entidades, las nacionales, ¿no? Y por lo tanto, se repite lo que les decía, ¿no? Se constituirá de acuerdo a su complejidad de funciones, nivel de especialización y ubicación física. Lo que les estoy diciendo es casi el resumen para que se pueda entender lo que dice la Directiva 01 del 2023. Tenías o tienen que haber dominado la Directiva del 86, la del 2019, para que recién comprendan la del 2023. Se los digo porque en mi oficina todavía hay personas que son nuevas y que leen la del 2023 y les es bien pesado. Les decimos lo mismo, léete la del 86, lee la del 2019 y vas a comprender la del 2023, porque si no la vas a leer, vas a tener problemas. En el caso de ustedes que están acompañándome el día de hoy, les va a ser un poquito más fácil porque yo ya les estoy explicando de alguna otra forma el resumen de esas tres directivas. Entonces tenemos como funciones igual, ¿cuáles serían las funciones dentro del archivo periférico? En las funciones del archivo periférico serían cumplir con el marco normativo institucional nacional de archivismo y materia archivística, custodiar y organizar los documentos dentro de la unidad de organización, transferir los documentos archivísticos al archivo central conforme a los periodos de retención de su programa de control de documentos hoy que están visualizados en el programa anual de transferencia, garantizar que se folee la documentación siempre, garantizar el acceso de contenido de los documentos archivísticos, físicos, electrónicos, digitales, garantizar el servicio archivístico y acceso a los documentos y elaborar instrumentos archivísticos tales como inventarios y otras que la norma lo establezca. Un detalle, el archivo periférico no elimina. El archivo periférico no me va a hacer el plan anual. El archivo periférico no hace el PCDA. Quien dirige y elabora el PCDA es el archivo central. El archivo central hace el plan anual. El archivo central hace los manuales directivas. El archivo central hace la eliminación. Entonces, si se dan cuenta, parece que está haciendo varias funciones, pero no hay funciones que no las hace el mismo archivo periférico. No tiene esa potestad. Entonces, sí, porque sí me ha pasado varias veces. Han llegado archivos periféricos que presentaban su plan anual. Archivos periféricos que proponían su propia eliminación de documentos. Decían, momentito, tú no puedes, tú no estás en el nivel de un archivo desconcentrado, que es el archivo que en este momento viene a explicarles, ¿no? Entonces, un poco lo que les mencionaba antes de terminar el tema de la directiva del año 85, se mencionaba que el archivo periférico era responsable del mantenimiento y uso de los documentos provenientes de los archivos de gestión transferidos al archivo central y previa coordinación con el órgano de administración de archivos. Y se constituirá solamente cuando exista la complejidad de funciones, nivel de especialización, ubicación física de las unidades orgánicas que se lo requieran. Más o menos era por ahí. El archivo central, ¿qué vendría a ser entonces? El archivo central siempre va a ser el central, el que congrega todos los documentos de tu entidad, ya sea una entidad pequeña que está dentro de un distrito o una entidad que está en toda una región o toda una entidad que está a nivel nacional. Entonces vamos a encontrar documentos de diferentes oficinas y debemos de encontrar de todas las oficinas de la entidad. Todas las oficinas de la entidad deben de conservar sus documentos en el archivo central. Entonces, y aquí, sí, el archivo central sí es el que va a empezar a dirigir el trabajo, es el que ya da las pautas, es el que da las políticas del trabajo archivísticamente. Y por ende, es el que va a comandar el sistema institucional de archivos. Porque, como se darán cuenta, tiene más que un par de estanterías, tiene quizás más que un cuarto, tiene de repente hasta hangares, de repente hasta varios locales. Sí, el archivo central es aquel que congrega más espacio y mayor volumen. Entonces, se recomienda que si ya debería de figurar en la estructura orgánica, se recomienda y algunas entidades sí lo han logrado, ya que el archivo, y se recomienda que también dependa de la alta dirección, ya que la información que manejas siempre va a ser, digamos, importante para la gestión. Por lo tanto, si estando en la era de la información, quien maneje y domina la información, pues garantiza el manejo de de la institución. Digamos que vendríamos a ser casi como si fueran sus asesores en todo lo que es información.
se constituya como una unidad organizacional y funcional vinculada a los procesos de gestión documental en la entidad, ¿no? Sus funciones, muy aparte de las que ya se mencionaban, en el año 2023 se dejó claro que tenían más funciones, porque a veces se decían, sí, ya, yo entiendo que el archivo central va a organizar, va a describir, sí, los procesos archivísticos, ¿no? Va a organizar, va a describir, va a hacer también los procedimientos archivísticos, va a hacer la eliminación, comité evaluador de documentos, elaborar el programa de control de documentos, las directivas propias que tiene que elaborarse dentro del archivo, dentro de la entidad es el archivo central, coordinar el tema de conservación, planificar, organizar, normar, coordinar, ejecutar, controlar procesos archivísticos y las actividades a nivel institucional. Sin embargo, llegó un detalle que a partir de ahí, de esta directiva, ya se dejó claro que quien va a supervisar o monitorear a los archivos dentro de la entidad es el archivo central. Y por eso que está de color amarillo. En la palabrita supervisar les advierto y les aviso, les adelanto que ya va a ser cambiada dentro de poquito. Sí, porque esta directiva 01 del año 2023 está, digamos, en fase ya de actualización y se va a mencionar ya por auditoría. Este curso que están ustedes en este momento estudiando están impartiendo las clases junto conmigo, vamos a ver el tema de auditoría. No nos escapamos de este tema. Es el tema que está de moda en estos momentos a nivel internacional. Desde el año 2016, para ser más exactos, ya tuvimos ponentes de otros países que nos hablaban del tema de auditoría en archivos. Tuvimos también un peruano que también escribió un libro sobre la que era auditoría archivística. No sé si se logre ver. Acá está. Hoy no se ve. Acá está el libro de auditoría archivística. ¿Se ve? No se ve, no se ve. Igual lo voy a tratar de que se vean en una de las diapositivas. El Carlos Flores era el autor, él es peruano. Lamentablemente Carlos Flores ya no está con nosotros. Él fue una de las víctimas de la pandemia, pero él es un archivista muy renombrado, una persona que estudiaba mucho y dominaba bastante el tema archivística. Y se adelantó, fue uno de los pocos a nivel internacional que se adelantó a explicar el tema de la auditoría archivística, que tiene que ver justo con el tema de administración de archivos. Entonces, empoderamos al tema del archivero a que no solamente es organización, descripción, no, sino que tienes que ingresar a las oficinas, tienes que monitorear el tema de la gestión documental dentro de las oficinas, porque esa costumbre de que yo solamente soy el jefe del archivo y trabajo en mi archivo y de mi archivo no salgo, no, eso ya es antiguo, eso ya es del siglo anterior. Hoy en día el archivero tiene que estar en las oficinas, garantizar que todo el trabajo que yo hago también se repercute en las oficinas, que las oficinas también hagan su parte. Por eso que también existe la otra función, la número 11, brindar asesoramiento, charlas, talleres y asistencia técnica a los archivos de su propio sistema institucional de archivos. ¿Y quién lo hace? El Archivo Central. El Archivo Central por eso se capacita, se especializa, porque son ustedes los que tienen que traducir de alguna u otra forma todo lo aprendido para que sus propios archivos de gestión lo puedan comprender. Y por ende, ustedes están en la capacidad, y por eso están estudiando en este momento, y se están quedándose hasta con las diapositivas, que es lo adecuado, para que puedan darles una charla, un taller pequeño o grande, pero háganlo con sus propios archivos de gestión. Reúnanlos de a poquitos y explíquenles de la manera más didáctica que puedan cómo deben de organizar, describir, seleccionar, transferir, foliar los documentos. Y ya para último, una de las funciones, ya estando ya también acorde a las últimas normas a nivel internacional y nacional, llevar el control de la administración del repositorio archivístico digital institucional. Eso es conforme a la ley de gobierno digital, que nos dice que ya debemos en todas las instituciones públicas ya tener el repositorio digital. ¿Y quién lo va a comandar? El Archivo Central. ¿Ya estamos preparados? Estamos preparándonos, ¿no? Estamos siguiendo estos cursos para prepararnos. Entonces, esa es la intención. La intención es que no solamente ya veamos netamente procesos y procedimientos, sino que ya salgamos a la oficina, demos pautas,
controlemos, monitoreamos a las oficinas, a los archivos de gestión y obviamente a través de asesoramientos, charlas, talleres con ellos mismos para que puedan aplicar. Quizás solamente se hacen talleres, se hacen las visitas in situ con ellos, es que se puede garantizar el sistema institucional de archivos. Los que estuvieron en la clase anterior, del mes pasado, les pasé las imágenes del archivo de la municipalidad de provincial de Ucayali, Coronel Portillo, donde el archivero va a las oficinas y es más, hasta hace concursos, ¿no? Hace dinámicas teatrales con su propio personal para que les quede claro cómo se organizan los archivos, ¿no? Y esas eran las imágenes de cómo su personal se disfrazaba en series, en documentos, y para ver cómo el documento dónde va a correspondencia, va a la serie. Son dinámicas muy sencillas. Y si se daban cuenta por las imágenes, también no costaba mucho, era simplemente bastante ingenio. Y el apoyo de sus autoridades para hasta por el tema de los permisos para poder hacer esas dinámicas que era lo más interesante. Señores, entonces, ¿qué tenemos en cuenta en lo que es un archivo en este central? Es el archivo administrativo de mayor jerarquía en la entidad, cuyas funciones, tal como hemos visto, ¿no? En todo lo que es procesos archivísticos, acopio, organización, selección, descripción, conservación y servicio, planifica, organiza, dirige, norma, coordina, ejecuta, controlar y controla las actividades archivísticas de la entidad, formula los documentos archivísticos, plan anual, cuadro de clasificación, programa de control de documentos, manuales de archivo, supervisa los archivos y asesora los archivos de periféricos y de gestión, promueve su capacitación y obviamente propicia el uso de la tecnología. Señores, entonces cuando a mí me dicen que solamente hay una o dos personas en el archivo central, yo digo, wow, hay tantas actividades y tareas y acciones que se tienen que hacer en una entidad que de verdad pensar que solamente una o dos personas lo van a hacer, pues es bastante ilógico, bastante irreal. En las entidades hay bastante trabajo que hacer archivísticamente. Entonces, esto es un poco lo que estamos demostrando, porque quien va a comandar es el archivo central. El famoso sistema institucional de archivos es el archivo central y debe estar empoderado, debe de dominar la materia para poder conversar y explicarles a cada uno de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus requerimientos. Que no es difícil, no le tengan miedo, sí se puede. Ustedes son los que más saben de archivos, ellos no saben. Ellos van a esperar las directrices que ustedes les indiquen para que ustedes les puedan interpretar el tema de la normatividad archivística vigente. Entonces, seguimos. ¿Qué entendemos por un archivo intermedio? El archivo intermedio solamente se encuentra en el AGN y en el archivo regional, no más. El archivo intermedio es aquella documentación que ya, digamos que solamente es de las entidades que ya se liquidaron, se cerraron, se finiquitaron o se liquidaron. Por ende, existen entidades que le sucede, sí, hace poco están cerrando, por ejemplo, algunos bancos, ¿no? Algunos bancos están cerrando, algunas financieras están cerrando. ¿Y qué pasa con esos documentos? Digamos que esos documentos pasan a un archivo del intermedio. Anteriormente las famosas mutuales, los bancos de agrarios, bancos materiales, los bancos industrial, todos pasan al archivo intermedio porque el gobierno asume la función de estos documentos y el gobierno se los entrega en el caso de las mutuales, Mutual ICA, Mutual Piura, se los entrega a los archivos regionales. En el caso del Lima, Mutual Perú, Mutual del Pueblo, si no me equivoco, se las entregan a la AGN y el AGN es el que a través del archivo intermedio se mantiene como una especie de un limbo en el que se espera, tal como se menciona, en el que se espera a que esos documentos que están vigentes al día de hoy, porque imaginemos que hoy día se cierra la entidad, pase un tiempo precaucional de 10, 15 o más años para así determinar si son valor temporal o valor permanente, o para que culminen todos sus valores para que luego puedan ser eliminados tranquilamente sin ningún problema. Entonces, el archivo intermedio, tal como tenemos en otros conceptos, es aquel que se transfiere cuando su consulta por los organismos productores es esporádica y en el que permanecen a su eliminación o transferencia al archivo histórico, tal como les mencionaba. No se pueden conservar documentos que superen más de 50 años. Bueno, eso es en el caso de España, en el caso de Perú más de 30, ¿no?
Y se sobreentiende que a partir de hasta 29 años es valor temporal. A partir de los años 30 años de antigüedad ya se puede considerar valor permanente. ¿Y qué nos dice Don Heredia? La existencia de un archivo intermedio se plantea como resultado del volumen de cada vez mayor de los documentos que fuerza a las instituciones a depositar, aparte de los expedientes que ya son poco consultados, a efectos administrativos, incluso antes de un definitivo depósito o permanente, ¿no? Lógico, porque ya con el archivo intermedio vamos a decidir si estos documentos pasan al archivo histórico o no pasan y se eliminan. Es por eso les mencionaba que es como especie de un limbo y solamente se ubican en los archivos de la GENE o archivos regionales, porque hacen casi como veedores o garantizan, hasta el nombre del gobierno peruano, que estos documentos esperen su tiempo precaucional adecuado. ¿Qué es un archivo histórico? El archivo histórico hasta hace poco, hasta antes del año 2023, desde el 2022 para abajo, solamente se encontraba en el AGENE, conforme la 19414. Sin embargo, con esta directiva se ha puesto ya algunos criterios para que considere quiénes pueden tener un archivo histórico. Tengamos que el archivo histórico, según esta directiva, se puede conformar solo si se cuenta con la necesidad como tal y que estos, una vez que se creen, pues van a ser supervisados y monitoreados por la GENE. Entonces, a mi opinión y a lo que realmente es, ¿sí? A lo que realmente es. Puedo crear en mi entidad, yo soy de la municipalidad de Condorcanqui. En mi entidad tengo un libro, un archivador de palanca de hace 80 años o 100 años, ¿ok? Para mi entidad son documentos históricos. Perfecto. Entonces, ¿es un archivo histórico? No. Archivo histórico es aquel que puede tener regular cantidad de documentos para que se cree como un ambiente, como una oficina. No porque tienes uno o dos archivadores de palanca, no tienes una, dos o tres cajitas, me vas a considerar como un archivo histórico. Archivos históricos se puede decir que aquel archivo, no documentos históricos, archivos, estoy hablando de grandes cantidades, como perfectamente se considere como una oficina, como un ambiente, porque esa parte no necesariamente es la misma dentro del mismo archivo central, sino puede ser casi independiente. Por ejemplo, el archivo histórico de la municipalidad provincial, de la municipalidad metropolitana de Lima, es un archivo de, wow, serán 4 a 5 cuartos aproximadamente. Entonces, cantidad de documentos de 4 a 5 cuartos, todos son de la época colonial hasta republicana. Sí, perfectamente es un archivo histórico. Pero, ¿qué pasa si me dicen que yo tengo un folder del año 1800? Es un folder, son documentos históricos, no es un archivo histórico. Para que sea un archivo histórico, tienes que tener cantidad lo suficiente como para tener un ambiente. De lo contrario, no se confundan, no tengo un archivo histórico. Entonces, como tal, se considera como una oficina. Depende o funcionario orgánicamente del órgano de administración de archivos. Se custodia los documentos archivísticos que son transferidos por el archivo central o archivo desconcentrado de corresponder. Una vez que se haya evaluado que existe presunción legal o que hayan sido declarados como patrimonio cultural de la nación, forman parte de la fase inactiva histórica del ciclo vital vital del documento archivístico. Entonces también, a veces algunas entidades también han considerado ya sus documentos que sean considerados como memoria del mundo. Perfecto. Al acta del Jurado Nacional de Elecciones de creación, que son dos, tres folders. Eh, ya, Sheila, ya tengo mi archivo histórico. No, no tienen su archivo histórico, señores, ya les hemos mencionado. Archivo es una cantidad regular de documentos de la entidad. No es un dos, tres folders, no son dos, tres cajas, por si acaso. Shirley, tengo una estantería. ¿Ya es un archivo histórico? No. Señores, si ustedes tienen regular cantidad de documentos históricos, entonces póngalos en un ambiente o trasládenlos a un ambiente. Pero una vez que ustedes los declaren como tal, pues van a ser, tal como se dice, sujetos a supervisión y monitoreo de la GENE. Aparte de que te supervisan al archivo central, aparte te van a supervisar al archivo histórico. Si ustedes quieren doble supervisión en su entidad, perfecto.
Si no, piénsenlo, medítenlo, porque es regular cantidad de responsabilidad que se les viene, porque no es que lo creas y te tomas la foto y no, es asumir responsabilidades, más de las que ya tienes asignadas. Entonces, como sus funciones, ¿cuáles podríamos ser, no? La conformación en archivos históricos se encuentra sustentado de acuerdo a lo siguiente. La entidad pública, a través del archivo central o desconcentrado, identifica la existencia de documentos archivísticos con valor de 30 años, con valor permanente que tenga más de 30 años, con valor histórico, científico, social e intelectual que deben de conservarse o preservarse de forma especializada. El comité evaluador de documentos de la entidad pública debe evaluar y aprobar la propuesta de transferencia a la AGN o archivo regional de los documentos archivísticos de valor histórico, científico, social o intelectual. La entidad pública, a través del archivo central o archivo desconcentrado, solicita a la AGN o archivo regional la transferencia de documentos de valor permanente, valor histórico, científico, social e intelectual y los que se presuman o declaren como patrimonio cultural de la nación. En caso que la AGN le comunique que no cuenta con capacidad para la recepción de las transferencias, la entidad pública puede solicitar la autorización para la creación de su archivo histórico. Ojo, entonces a partir de acá nos solicitan que se debe de solicitar el permiso para que se cree el archivo histórico. ¿Y a quién se solicita? A la AGN o archivo regional, quienes previa evaluación autorizarán y registrarán la creación del archivo histórico de la entidad pública como tal, la cual se sujeta a supervisión, monitoreo y asesoramiento. Entonces, tal como les comentaba hace un momento, ¿no? Eh, aparte de tener regular cantidad, tienes que tener un ambiente, aparte que también será sujeto a supervisión y monitoreo. Y obviamente, eh, tienes que tener la autorización del archivo general de la nación y el archivo regional como tal. Por ejemplo, hace unos días nos decían, Shirley, en mi trabajo vamos a supervisar, vamos a hacer varias actividades con los archivos históricos. Ya, perfecto, pero tenemos que cumplir lo que dice la norma, que la entidad nos solicite su creación. Como todavía ninguna entidad nos ha solicitado su creación como tal, pues todavía para el AGN no existen los archivos históricos. Es controversial también este tema, porque algunas entidades no consideran que sean supervisadas. Serán supervisadas a través de su archivo central, pero no a través de la AGN. Y a mi opinión personal y particular, me parece que es lo correcto, porque al final y al cabo el archivo histórico forma parte del sistema institucional de archivos. No necesariamente que es un archivo independiente, es un archivo aparte, no. Para mí forma parte de la institución y al formar parte de la institución, pues está dentro del sistema institucional de archivos y el archivo central es el que debe de monitorear este trabajo y no el AGN. ¿Por qué? Porque creo que todavía el archivo central todavía se debe de empoderar como tal, todavía debe de asumir responsabilidades y no particularmente para mí quitarle responsabilidades. Entonces, estoy a favor de que el archivo central todavía lo siga monitoreando, lo siga viendo, lo siga custodiando y lo siga y asumiendo la responsabilidad del mismo como tal. Entonces, el archivo histórico, ¿cuáles serían sus funciones? Si se consigue su conformación y se autoriza su conformación, ¿no? Pues recibir las transferencias del archivo central, obviamente que deben ser documentos históricos, o que se presuman como tales y que por lo tanto se declaren como patrimonio cultural de la nación, comunicando oportunamente al Comité de Valor de Documentos, elaborar instrumentos archivísticos, ejecutar las acciones de conservación y preservación de documentos bajo su custodia, identificar, registrar, proteger y conservar y difundir el patrimonio documental que tienen en su custodia. O sea, a partir del archivo histórico ya estamos hablando sí o sí de exposiciones documentales. El archivo histórico sí o sí debe de ya empezar a hacer lo que es exposiciones documentales. No se concibe un archivo histórico que no haga exposición documental. Garantizar el servicio y acceso controlado, realizar las propuestas de documentos archivísticos y series documentales para su declaratorio como patrimonio cultural de la nación, y realizar las propuestas de inclusión de los documentos archivísticos y series documentales en el registro de memoria del mundo de la UNESCO. Entonces, si verán, hay más responsabilidades, hay más tareas, y sí, ya desde los dejo a sus criterios de ustedes si consideran o no su creación. No les estoy diciéndoles que no lo hagan, simplemente les estoy diciéndoles que
lo mediten porque asumirían más responsabilidades y creo que hoy en día muy pocos quieren más responsabilidades de los que ya tienen, que es lo que estamos viendo todos los días en el mismo archivo central, que cada día nos aumentan las responsabilidades. Entonces, también otro tema sobre lo que es el archivo histórico. Tengamos en cuenta que a partir de que se crea el archivo histórico ya empieza a aparecer el tema del valor histórico, que no es el mismo al valor permanente, ¿ah? Ojo, es parecido al valor permanente, es muy, muy parecido. Pero el valor histórico es aquel documento que ya nos permite, digamos, una transferencia, un registro de la memoria del mundo, documentos que están, digamos, evaluados como tales y que perfectamente nos permite que esta documentación sea transferida de repente para a la AGN o sea transferida también como tal a un archivo regional. ¿Y por qué no también hacer exposiciones documentales? Entonces, el valor histórico es mucho más que el valor permanente y eso se tiene que tener en cuenta. En estos momentos está en discusión este tema también, porque algunas entidades quieren transferir sus documentos a la AGN porque dicen que son de valor permanente. Pero sí, pues, pero todas las instituciones tenemos documentos de valor permanente, pero valor histórico solamente serán aquellos que son los que tengan el derecho, no deber derecho, para ingresar al archivo regional o a la AGN, para que se conserven como tal, para que puedan tener mayor importancia al momento digamos que ante los mismos investigadores. Los mismos investigadores podrán perfectamente acudir a él para que se pueda brindar acceso de su lectura, tener una sala de lectura como tal, y esta se pueda brindar a todos los usuarios tranquilamente. O sea, digamos que a partir de aquí, este documento histórico ya perfectamente es de acceso público. El valor histórico ya hace que sea un acceso público estos documentos. Entonces, todos mis documentos de valor permanente que tengo en mi entidad son de acceso público. Todavía no, de repente algunos me dirán, Shirley, no, todavía son de valor permanente, pero todavía no, todavía no. Ah, esa es otra gran diferencia. El valor histórico ya es de acceso público, mientras que el valor permanente no necesariamente. Por ejemplo, el valor permanente, un ejemplo, a ver, ¿quién me da un ejemplo? Yo doy un ejemplo, pero si ustedes también tienen otros ejemplos, enhorabuena. El valor permanente son las planillas, por ejemplo, pero ya son de acceso público las planillas. Ya pueden venir los investigadores y leer las planillas. ¿Ven? ¿Ven? Todavía no. Las planillas todavía son de valor permanente, pero no necesariamente son de acceso público. ¿Qué podría ser de acceso público histórico? Digamos, el acta de creación de mi entidad, la primera sesión del directorio de mi entidad. Ah, eso sí, sí puede ser de valor histórico, puede ser accesible para los investigadores, pero y también el valor permanente. ¿Ven? Esa es una diferencia. Que hay documentos que sí ya son para que se puedan consultar, para que vengan los investigadores y hasta los escolares a leerlos, pero hay documentos que todavía no. El valor permanente no significa que ya lo van a leer todos, ¿no? Señores, a ver, tenemos el archivo histórico en otros conceptos. Los documentos tienen un valor histórico para Paloma Fernández Giles, ella es española. Nos dice que el archivo histórico son aquellos documentos que tienen valor histórico y su contenido se lleva a cabo por los investigadores preferentemente, ¿no? Y su conservación, discúlpeme. El archivo histórico es aquel que han de transferirse desde el archivo intermedio la documentación que deba conservarse permanentemente por no haber sido objeto del dictamen de eliminación por parte de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos, SED o Comisión Técnica. También puede conservarse documentos históricos recibidos por donación, depósito o adquisición. Por supuesto, entonces aquella documentación que se conserva, ¿no? De forma permanente. Y archivo histórico, para los peruanos, el archivo histórico es aquel que conserva el patrimonio documental de la nación, sí o sí, ¿no? Aquel valor histórico es sí o sí es patrimonio documental. Señores, entonces, ¿qué es el archivo desconcentrado? Ese es también un poquito, no controversial, simplemente que no se ha explicado bien o no se ha dejado bien en claro en la norma o en la última norma del año 2023,
Nos digamos que fue un error más que de tipeo, no fue bien descrito, porque el archivo desconcentrado ya existía desde el año de 85-86. Y aquí también viene el detalle, ¿no? Que muchos se marearon. Quizás de repente el problema fue el título, archivo desconcentrado. Muchos lo asocian a que el archivo desconcentrado viene de una entidad desconcentrada, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, digamos, el archivo desconcentrado es de una entidad desconcentrada, no necesariamente, no dice eso la norma, por si acaso. Entendamos que el archivo desconcentrado va a ser aquel archivo que tiene las mismas funciones que el archivo central, pero no es el archivo central. El archivo central es uno, que está, digamos, en la sede central de la entidad. La sede central no necesariamente puede ser que esté en Lima, no necesariamente puede ser que puede estar en la capital de una región, sí, pero la sede central es la sede central y por ende el archivo central está en la sede central o cerca de la sede central. Pero el archivo desconcentrado es un archivo central, no, es parecido, es muy similar, simplemente por cuestiones de geográficas está fuera de la sede central y está cerca más a los archivos de gestión que están fuera en otras regiones, en otras provincias. En pocas palabras, el archivo desconcentrado está sí o sí en regiones. A la pregunta que siempre me hacen, ¿en Lima hay archivos desconcentrados? No, en Lima no hay archivos desconcentrados. Lima Metropolitana, para ser más exactos. ¿En Lima Metropolitana hay archivos desconcentrados? No, acá no. El archivo desconcentrado por lo general aparece en todo el Perú, en costa, en la sierra, en la selva, en todas las regiones y en todas las provincias. El archivo desconcentrado es aquel, por ejemplo, de las grandes entidades a nivel nacional, registros públicos, Contraloría, Banco de la Nación, que sí tienen oficinas, o como ellos lo llaman, oficinas registrales, oficinas, agencias en todo el Perú, oficinas tipo Contraloría, sí significa que están en todo el Perú. Por ejemplo, no estamos viendo la foto del Banco de la Nación que tiene 600 agencias en todo el Perú, perfecto. Pero esas 600 agencias serán 600 archivos desconcentrados? No, porque el archivo desconcentrado va a estar por lo general, si estoy hablando, por ejemplo, caso Banco de la Nación, la sede central está acá en Lima. Y el archivo desconcentrado va a estar en todas las capitales o ciudades del Perú, donde perfectamente puedo yo conformar al comité evaluador de documentos. Si el archivo desconcentrado puede conformar al comité evaluador de documentos, perfectamente eres un archivo desconcentrado. ¿Por qué? Porque una de las grandes características del archivo desconcentrado es que puede eliminar. El archivo desconcentrado sí elimina, no necesita que los expedientes de eliminación vengan a Lima. El archivo desconcentrado coordinará, tal como estamos visualizando en la parte de acá abajo, con los archivos regionales. A ver, me hace la pregunta. Las partidas de nacimiento, los archivos desconcentrados del Seguro Social de Salud, digamos que dependiendo. Por eso le decía, ¿no? A ver, acá hacemos, sí, las partidas de nacimiento también son documentos históricos, sí. Creo que Melissa me está diciendo, las partidas de nacimiento sí son documentos históricos y se pueden acceder a las personas, ¿no? Pueden accederse a los investigadores. A ver, el archivo desconcentrado es el Seguro Social de Salud o en el archivo, en el e-salud, ¿hay archivos desconcentrados? Digamos que en la misma entidad nos lo tiene que confirmar. Sí, ahí voy al ejemplo del Banco de la Nación, ¿no? Banco de la Nación acá en su dibujito nos dice que tiene 600 agencias. Perfecto. Digamos que son 600 archivos de gestión. Ya, pero me dicen, no, Shirley, yo dentro de estos 600 tengo tranquilamente unos 15 o 20, o digamos ya, un ejemplo, 24. 24 archivos desconcentrados. Significa que 24 archivos pueden perfectamente conformar su comité de valor de documentos en su región. Ok. Y al conformar su comité de valor de documentos, perfectamente pueden eliminar con el archivo regional. Entonces, entendemos que por eso se mencionaba que pueden tener
que no que están con dependientes, no son los entidades públicas que cuenten con unidades operativas desconcentradas, gerencias zonales, entre otros a nivel nacional, sin autonomía económica dependientes del archivo central, son dirigidas por archivo central. Este es en el caso de los que no son archivos desconcentrados. Pero en los que son de archivos desconcentrados, pues tranquilamente cuentan con todos los recursos necesarios para realizar sus actividades. Y cuando hablamos de realizar sus actividades, estamos hablando también del tema de las eliminaciones. Por ejemplo, Banco de la Nación Arequipa, nuevamente, o Piura, Banco de la Nación Piura, tiene, ¿quiénes forman el Comité de Evaluador de Documentos? El asesor legal, la alta dirección, o sea, el representante, el gerente general o jefe, jefe máximo de toda esa región, el representante de la oficina que va a evaluar sus documentos, o sea, que va a eliminar, y el archivo central. Entonces, ¿quién es la persona que es un poquito más difícil de conseguir en todo el Perú? Al asesor legal. Porque el administrador, bueno, digamos que sí, sí hay administradores. Hay un jefe máximo. Hay oficinas que van a eliminar. Hay un archivo central o un archivo desconcentrado o archivo periférico de gestión, pero hay un personal de archivo. Pero ¿quién es el más difícil que exista en todas las regiones de Perú? Al asesor legal. Ese es el que es más difícil. ¿Por qué? No lo sé, porque las instituciones públicas dudan mucho en poner un asesor legal como tal. Ojo, abogados hay en todo el Perú, ¿ah? Abogados hay en todas las oficinas, pero la oficina de asesoría jurídica en muchas entidades a nivel nacional es bien difícil que exista, bien difícil. Entonces, a veces me dirán, Shirley, Shirley, acá en esta oficina, en la oficina Banco de la Nación Huánuco, tenemos administrador, presupuesto, personal, planificador, abastecimientos, bla, 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 gerente general, ya, ok, perfecto. Tengo órganos de línea, ya tienes todo. ¿Y asesor legal? No, pero tengo abogado, Shirley. Sí, abogado sí, pero la oficina de asesoría jurídica como tal, no, esa está en Loreto, esa están en Trujillo, esa están en Piura. Ah, ya ves. Entonces sí, ¿y por qué el asesor legal? Porque el asesor legal forma parte del Comité de Evaluador de Documentos. Entonces, cuando la entidad que está en una región, forma parte de un tipo Banco de la Nación, registros públicos, Contraloría, SUNAT, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Fiscalía, etcétera, etcétera, que son entidades nacionales que tienen oficinas en todo el Perú. Si en cada oficina me pueden convocar perfectamente al Comité de Evaluador de Documentos, entonces si puedes, entonces sí eres un archivo desconcentrado. Entonces yo como archivo desconcentrado, ¿puedo hacer todas las funciones de un archivo central? Sí y no. Sí puedes planificar, organizar, dirigir, normar, ejecutar los procesos y procedimientos archivísticos y actividades a nivel regional, así como conservar los documentos provenientes de los archivos de gestión de tu región. Pero, coordinarás tus actividades con el archivo central. Tampoco no es que te has independizado. Eres como un archivo central, pero dependes técnica y normativamente de un archivo central. Entonces, las dependencias regionales, agencias, direcciones regionales, unidades de organización o funcionarios desconcentrados o descentralizados, como quieran llamarse, se pueden convertir como archivos concentrados, por supuesto, pero para ello no deben formar parte de un núcleo administrativo o sede, tener independencia administrativa de la sede central. Perfecto, o sea, son independientes administrativamente de la sede central, sí, porque ya, digamos, el Banco de la Nación, Piura, ya tiene todo, ¿no? Ok, pero tienes, tal como se menciona acá, cada archivo desconcentrado puede contar con un comité de evaluador de documentos, debiendo la entidad pública velar porque tenga esa representatividad y funcionamiento. Puedes convocar al comité sin ningún problema dentro de tu región. Bingo, tienes un archivo desconcentrado. Pero si no lo puedes convocar, entonces eres un archivo de gestión, punto. Entonces, por eso les repito lo que les dije hace un momento. Voy a retroceder a las imágenes, si no me voy acá, más rápido. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles que en la mayoría de casos a nivel de todo el Perú encontramos estos dos niveles, archivo de gestión y archivo central, en la mayoría. Digamos que es el 90%.
El 95 encontraremos archivos desconcentrados y un 2 o 3% encontraremos periféricos. Por lo general, los periféricos están en Lima y el desconcentrado está en regiones. ¿Ok? A ver, señores. Ya. Entonces, señores, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, me hacen recordar. Avanzo, porque ya estamos casi terminando el tema de la clase del día de hoy, que el tema de los archivos desconcentrados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro que el archivo desconcentrado solo está fuera de Lima Metropolitana y el archivo periférico por lo general sí está en Lima Metropolitana? Porque el tema del archivo periférico sí, los archivos especializados más están en Lima. ¿Por qué? Bueno, digamos que la administración pública comunal. Entonces, las características de un archivo desconcentrado es aquel responsable de la documentación de su institución a nivel regional, coordina sus actividades con el archivo central de de la entidad y coordina la eliminación documental con el archivo regional en el que se encuentra geográficamente. Ok, señores, entonces de mi parte, ¿alguna pregunta más, señores? Si no, ya estaríamos pasando un pequeño video que les tengo preparado, pero si quisieran que me digan algunas preguntas, si no, pasamos ya a ver el videito. Ok, señores, entonces me esperan unos segundos, voy a tratar de pasarles el video, por favor. El video que vamos a ver en este momento es el video de la UGEL 05 de acá de Lima. Este video más que nada está visualizándose el tema de la administración de archivos, ¿no? Es cuando ellos reciben un archivo totalmente abandonado y empiezan a usar los procesos y procedimientos archivísticos, empiezan a gestionar recursos para sus trabajadores, empiezan a gestionar recursos para los equipos, muebles, mobiliario, recursos para el local. Entonces, aquel local, de aquella ruma de documentos que ellos reciben a lo que hoy en día es, pues cambió bastante, ¿no? Y tanto así que hasta también se designaron funciones entre los mismos trabajadores, tienen digamos, su periódico mural en los que ellos y hablan de sus propias experiencias de trabajo, digamos que dan algunos consejos archivísticos y etcétera, etcétera. Y quizás hasta este mismo video que ustedes están viendo es parte de la administración de sus propios archivos. Es uno de los pocos mujeres, por no decir creo que es la única que hasta ahorita yo conozco, que ha hecho este video. Hacer un video en el tema de servicios archivísticos es excelente, es fenomenal. Yo aconsejo que ustedes hagan también un video pequeñísimo, si se dan cuenta, de puras fotos, como el que vamos a ver ahora, en el que cuenta la historia de su archivo. Porque digamos que estamos gestionando, estamos contándoles a todas nuestras autoridades cómo hemos recibido nuestra gestión y cómo lo estamos manejando y qué es lo que pretendemos llegar luego de ello, ¿no? Ok, señores, entonces sin mayor preámbulo vamos a ver el video de la gestión de archivos que hizo la UGEL 05 de acá de Lima. A ver, empezamos.
Ok, gracias, señores. Entonces, tal como estamos visualizando, a ver, ellos reciben un archivo tal como vieron, solamente la imagen que vean es de 6 personas. Si no me equivoco, ellos me dijeron que al inicio nada más eran 4 personas, con 4 personas en un lapso de menos de 2 años, porque tampoco no es que el primer año fue un poco más, lo más pesado, el segundo año ya fue ya un poco más, ya tenían casi todo, ya mobiliario, equipo, ya simplemente lo estaban adecuando. Pero el primer año creo que nada más tuvieron 4 personas y en el primer año es que hacen todo lo que hacen, que es regular cantidad, algo de 600 a 800 metros lineales. No, no, no es 2000 metros lineales, es menos. Quizás es menos que la imagen de que estamos viendo acá, por si acaso, que esta imagen es más, casi 2000 metros lineales. Allá es la UG lo hace con menos, con 800 metros lineales aproximadamente. Entonces, siempre digo, la intención es lo que cuenta, la voluntad es lo que cuenta, que todos tenemos que tener eso en claro para poder administrar nuestro archivo, porque ya teniendo en cuenta que ya manejamos los procesos y procedimientos, ya lo que sigue es la administración. ¿Cómo hacemos que esa ruma de documentos, esos documentos abandonados se conviertan en un ambiente agradable para su trabajo, ¿no? Un ambiente en el que todos quieren trabajar y que todos ahora quieren ingresar a trabajar, ¿no? Y que ya pues es más ágil de encontrar la información y que al momento de encontrar la información pues somos felicitados por nuestras autoridades por la eficiencia y la eficacia de nuestra labor, ¿no? Esa es la intención. Entonces, señores, en esta primera clase hemos querido demostrar los temas de las funciones que tiene que tener cada nivel de archivo, que ya está determinado bajo la norma. La norma ya indica que las oficinas tienen que foliar, que las oficinas tienen que obedecer las indicaciones del archivo central, que el archivo central va a dar parámetros, va a dar algunos, digan, políticas de trabajo, y que las oficinas tienen que obedecer y hacer cumplir lo que se indica el archivo central, porque a veces no quieren hacerle caso al archivo central, y de eso trata esta directiva, que ya se quede claro que todo es el trabajo uniforme y que todo el trabajo se tiene que hacer en conjunto con las oficinas. Entonces, lo que nos sigue en las siguientes clases de este módulo de administración de archivos, ya vamos a ver lo que es el órgano de administración de archivos, vamos a ver lo que es ya la sistema institucional de archivos, auditoría archivística, modelo de gestión documental, que creo que yo les había comentado en la anterior clase, y obviamente los documentos de gestión archivística, que son las últimas clases, que son ya casi, casi prácticas que vamos a hacer. Sí, vamos a hacer prácticas virtuales, o sea, y ahí sí necesito que conversen más conmigo, que me hagan preguntas, porque la parte de práctica necesito escucharlos. Así que si hay alguna pregunta por ustedes en el día de hoy, se los agradecería, si no, ya estaríamos ya casi en la parte final del curso. ¿Alguna sugerencia, algún comentario, señores? Ah, no les he preguntado, es verdad, me olvidaba. Señores, esta es Claro, la primera clase en la que siempre me gusta preguntarles si son de qué entidades son o de qué partes del Perú están asistiendo el día de hoy. Por favor, si me lo escriben en el chat de la clase, de qué institución y de qué parte del Perú son los alumnos del día de este módulo, se los agradecería bastante. Yo sé que son tímidos para hablar, pero por lo menos, por favor, les solicito que me escriban y a ver, vemos de qué partes del Perú estamos asistiendo en este momento. Morropón, Chulucanas, buenas noches, señores, gracias. Sé que están ahorita en plena lluvias por allá, ¿no? Piura también, gracias. Petroperú, Talara, también Petroperú, también estamos ahí, gracias, también están todos ahorita con el tema de las lluvias. Creo que la clase anterior de conservación les sirvió bastante, espero que lo hayan puesto en práctica. El tema de los plásticos, el tema de los techos, de las goteras, unidad ejecutora, Hospital de Apoyo 2 de Sullana, que bien, un gusto, el tema de hospitales, Hospital Mercedes de Paita. Se comentaba, por ejemplo, que el archivo periférico en un inicio estaba diseñado también para el archivo de historias clínicas. Se comentaba, ¿sí? Hay muchos hospitales que consideran que el archivo periférico es el archivo de historias clínicas. Sí, porque es un expediente que tiene ciertas características diferentes, ¿no? También
se mencionaba que el archivo del Poder Judicial de las Cortes también son periféricos, porque también tienen características especiales, pero porque tienen hasta digamos, hasta una foliación diferente, una organización diferente. Proinnovate Lima, buenas noches, señor, ¿qué tal? Entonces, en estos casos sí era acorde, pero ya cuando nos decían que los archivos periféricos eran aquellos archivos que eran administrativos, donde vamos a encontrar documentos, memo, oficio, carta, ya no tanto. Ya esos serán ya simplemente archivos de gestión grandes, ¿no? Que sí ameritan. Nos estamos mudando de local. Ah, ya, señores, qué bien, ya se están a un nuevo local. Ese es bueno que ya se estén a un nuevo y mejor local, ¿no? Pero si no me equivoco, ese es bueno. Ok, señores, ¿alguien más que quiera compartirnos de qué parte estamos? Ya hemos escuchado que hay de Paita, Sullana, Chulucanas, Piura, Lima. ¿Hay alguien del sur del Perú o del centro del Perú o de la selva? Ok, señores, entonces yo asumo que estamos, creo que casi todos por aquí están interviniendo y eso es bueno, señores, porque ya nos estamos, les recuerdo, las clases, las últimas sí necesito escucharlos porque va a ser práctica y la práctica es escuchándolos y ustedes intervengan, así que por favor, esta clase, este módulo sí necesito ya escucharlos, así que yo obviamente una clase anterior ya les voy a ir avisando que se preparen con sus micrófonos porque sí necesitamos escucharlos o en el chat que estén bien preparados para compartir las experiencias. Señores, entonces, si no hay mayor pregunta, ya estaríamos culminando la clase del día de hoy. Suyana, buenas noches, ¿qué tal? Eh, de mi parte, ha sido un gusto nuevamente conversar con ustedes, estar acompañándonos con ustedes en este curso. Y la próxima clase, como les decía, es la de organización de archivos y sistema institucional de archivos. Ok, señores, entonces, y comité evaluador de documentos, si no me equivoco también. Señores, entonces, de mi parte ha sido un gusto. Nos estamos viendo próximamente el día miércoles. Los esperamos. Muy buenas noches. Gracias por todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, señores. Gracias, buenas noches también. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante el tema.